Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Fieles y Prudentes, un programa que tiene como objetivo estudiar la palabra de Dios, pero con respecto a los sucesos de actualidad, sucesos que en particular están enfocados a lo que la misma Biblia dice que sucederá cercano al tiempo de la segunda venida de Jesús. Pero son temas que son de actualidad, por supuesto, y que son tratados por los protagonistas de este mundo detrás de estos temas. Y el día de hoy tenemos un tema que comienza con un artículo que encontramos hace unos meses, en este abril del año 2024, y es un artículo publicado en un periódico de mayor prestigio de Israel, que es el Jerusalem Post. Este artículo tiene por nombre La novilla roja, Amalek y reacciones de las naciones, escrito por Mark Fish en abril 9 del año 2024. Estamos transmitiendo en el mes de julio del año 2024 y para este momento ya son varios meses que hay una guerra muy fuerte en el territorio de la Palestina, de Israel, entre Israel y el grupo radical Hamas, ubicado y que tiene el control en la franja de Gaza al oeste de Israel. Un conflicto que comenzó en el mes de octubre del año 2023 y que está referenciado en este artículo. Déjenme decirles de qué trata este artículo. El artículo La novilla roja, Amalek y reacción de las naciones. Este artículo explica que el mensaje del Torá o las Sagradas Escrituras judías, que es parte de la Biblia cristiana, ese Torá, explica cómo hay ciertas promesas, ciertos mandamientos que están puestos en la Biblia y que aplican al tiempo que se está viviendo el día de hoy. El artículo comienza citando, porque así fue escrito en el mes de abril, de que estamos en el mes de Nisan. Es el nombre del mes de abril en hebreo, y que de hecho el nombre original de este mes de Nisan es de Abib. En tu Biblia puedes encontrar sobre todo esta referencia del mes de Abib. El mes de Nisan o de Abib es el mes de la redención. Y empieza el artículo citando que Israel fue redimido de Egipto en un mes de Nisan o de Abib, que es el abril más o menos de nosotros. No todos los años corresponde al mismo tiempo, a veces se recorre por 1 o 2 semanas, porque el calendario judío sigue el calendario lunar y a veces se recorre. Esa es la explicación de por qué la Pascua, la celebración de la Pascua, que es de origen judío, no siempre es el mismo día, cada año, y se mueve a veces 1 o hasta 2 semanas. ¿Por qué? Porque sigue el calendario lunar. Pero la Pascua judía, que es la conmemoración de cómo el pueblo de Israel fue liberado por Dios por mano de Moisés, fue en un mes de Nisan o Abib, como quieras llamarlo. Voy a mencionar Nisan porque así es como en el artículo lo mencionan. Dice: Israel fue redimido en el mes de Nisan. Y es la interpretación que de hecho el rabino principal que es consultado para este artículo, el rabí Shai Tahan, radicado en Brooklyn, Nueva York, cita que su interpretación es que Israel, de acuerdo a ciertas escrituras judías, no necesariamente el Torá, pero ciertas escrituras judías como el Talmud, volverá a ser redimido en un mes de Nisan, cuando venga el Mesías. Y así comienza el artículo con esa declaración. Estamos en el mes en el que la redención se dio e Israel nació como nación saliendo de Egipto. De hecho, ese es el nacimiento como nación. Sí, lo que pasó en 1948 no es que surgieron como nación. La nación estaba en una diáspora, estaban dispersos por el mundo. Lo que sucedió es de que recuperaron un territorio donde ellos habían
comenzado su vida como nación después de haber salido de Egipto y de haber ido conquistando esa tierra de la antigua Palestina. En Nisan, en este mes de Nisan, la tradición judía y digamos la tradición religiosa. We roll up the face. Okay, ¿sigo? Bien, perdón por esa interrupción. La tradición religiosa hace que en el mes de Nisan se lean lo que se conocen como los 4 haftarot especiales. Estos haftarot o porciones que se leen son las siguientes. Se lee el Shekalim, se lee el Zahor, se lee el Pará Adumá y se lee también una porción para la santificación del mes de Nisan. Esas son las 4 cosas que suceden. Ahora, ¿por qué es esto importante y por qué lo menciona el artículo? Esto sucede en el mes de Nisan, el mes de la redención. No voy a comentar el tema del Shekalim, pero el Zahor es una lectura que se hace para recordar lo que sucedió precisamente en la redención de Israel como nación, o el primer rescate que ellos tuvieron, que es saliendo de Egipto y cruzando por el desierto del Sinaí. Hubo una nación, un pueblo llamado Amalek, que los atacó, fue el primero en atacarlos. Y los atacó por la retaguardia y le pasaron bastante mal. Ahora, por mano de Dios, ellos salieron adelante de esa batalla y vencieron esa batalla. Pero lo que se recuerda ahí en la lectura es el mandato de Dios de exterminar a Amalek como una obligación de todo judío. Son palabras interesantes que empiezan a surgir en un contexto hoy actual y no de una charla de café o de chismes o de rumores, sino escrito este artículo en el Jerusalem Post y mencionando cómo hay personas del mismo gabinete actual del presidente Netanyahu que están de acuerdo con esta narrativa. Ahora, ¿qué más es lo que aquí sucede? Se lee, dije, el Zahor, que es recordar la obligación que tiene todo judío de exterminar con Amalek. Después se lee acerca del Pará Adumá. Esa palabra significa la vaca roja. Y el mandato que hay en la Biblia acerca de la vaca roja. Y vamos a empezar con este tema. Este es el tema que vamos a tratar en esta conferencia. Y después, ya dije, el tema de santificar la nación. Ahora, el artículo continúa, es muy pequeño, son 3 páginas. Recomiendo que lo lean, está en inglés. Para aquellos que nos accesan en el camino, yo tengo el artículo tal cual, si lo quieren, incluso con algunas adiciones de pies de página sobre dónde están en internet las referencias a las cuales está haciendo alusión el artículo, también del Jerusalem Post y de otras fuentes, para que haya una visión más completa del tema. Solo tienen que pedírnoslo. info@grupoelcamino.org, ¿no? El mandato de la vaca roja es un mandato que está relacionado, según la interpretación de las Escrituras, por parte de este rabí, un rabí avalado y que está hablando, no de su interpretación, sino de cuál es la interpretación oficial en la religión judía. Es un mandato relacionado con las naciones que acosan a los judíos. Y ese tema de la vaca roja por eso ha causado mucho nerviosismo. Ahorita vamos a entrar. ¿Qué significa esto? Pero el nerviosismo también lo menciona el artículo diciendo, ya a este momento puedes encontrar miles de videos con respecto al tema de la vaca roja, algunos que pudieran estar medias fuera de contexto,
Otras incluso son videos y artículos, pero de emisiones noticiosas como la CBS, la NBC, la BBC de Londres. O sea, no es gente ahí que se graba dando su opinión sobre algo. Y noticias de cómo ya prácticamente van varios años en donde se ha estado buscando no quiero decir milagro, pero esta situación rara de tener una vaca de un color rojizo perfecto, que es lo que la Biblia dice y ordena, que no tuviera ni 4 pelos negros o 4 pelos de otro color, sino perfecta para poder cumplir el mandato. Ahora, muchos videos, yo vi recientemente también a uno de los speakers de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en un evento con otras personas, hablar acerca de esto y diciendo, bueno, pues estamos ayudando desde Estados Unidos para que haya varias de estas vacas ya genéticamente dignas en cuanto a su perfección para poder ser usadas o ser usada una de estas en este famoso mandamiento del sacrificio de una vaca roja. Ahora, el artículo también señala cómo el portavoz de Hamás, su nombre es Abu Obeida, en el día número 100 de la guerra hizo una declaración, y la puedes buscar y encontrar posiblemente por internet, de que Hamás inició la guerra porque los judíos planean traer la vaca roja. Tú ves esto y dices, tú no es posible. A ver, nosotros sabemos cómo inició esta guerra, sabemos cosas que se dieron en la respuesta de Israel. Ha habido mucha especulación sobre por qué Hamás inició el ataque. Pero aquí hay una declaración, si quieres puedes buscar Abu Obeida, O-B-E-I-D-A, portavoz de Hamás, en el día 100 de la guerra, haciendo una declaración oficial de su movimiento. A mí me llama muchísimo la atención. Es un tema religioso esto. ¿Y qué tiene que ver con la guerra actual de Hamás e Israel? Pues él dijo, Hamás inició la guerra porque los judíos planean traer la vaca roja. Y eso trae mucho miedo y mucho nerviosismo. Hamás le tiene miedo a la vaca roja. Y dice, bueno, pues entonces, ¿de qué es esta vaca roja? Déjame termino esta introducción con respecto a lo que dice el artículo, con el problema de esto. Okay. ¿Y cuál es el problema de que traigan la vaca roja? El problema es que la lectura de la vaca roja, que ahorita vimos ahí el orden, ¿no? El pará adumá, es algo que es presidido por el sajor. O sea, el significado de leer primero, el recordar la obligación judía de exterminar a Amalek, y después de decir que se cumpla el mandato de la vaca roja. El problema de esto es que la interpretación es la siguiente: la primera guerra de Israel como nación fue contra Amalek, y la última guerra que van a librar antes de la llegada del Mesías será contra Amalek para la consolidación de la nación de Israel, de acuerdo a su visión de esa nación, la cual actualmente no es la visión a la cual Israel quiere llegar. Hay una franja, hay territorios ocupados, hay ciertas características que no lo voy a mencionar acá, que no es el objetivo y el ideal de ellos como nación hegemónica. Pero entonces dice, la última guerra, que será precisamente ante la llegada del Mesías, es que cumplamos esa obligación de exterminar a Amalek. Muy bien, aquí es donde las cosas se ponen muy difíciles, y ese es el problema, porque entonces, ¿qué es Amalek? Aquí yo les voy a decir primeramente, según el artículo y según las interpretaciones de la tradición, cierta tradición judía, no por las escrituras, ahora vamos a ver las escrituras que dicen la Biblia. Según esa interpretación, estamos acostumbrados a que los alemanes sean la raza aria, y ellos relacionan a Amalek con la raza aria. Hablo de la tradición.
En realidad, también los iraníes son la raza aria. Está en el artículo. Y esto lo dicen que es debido a que la raza aria original fue la indo-persa. Y de la indo-persa, como raza o como etnia, se desprenden los germanos y los persas. Lo que están diciendo es, tenemos la obligación por mandato divino de acabar con Amalek. Y Amalek son tanto alemanes como iraníes. Y está difícil. Ahora, cuando empezó la guerra no sabíamos ciertos acontecimientos que se iban a dar, pero ahora, en el mes que estamos, sabemos que hace un mes o cierto par de meses, hubo precisamente un ataque en la embajada de Irán. Y sabemos que ha habido cosas que involucraron ya a Irán en este conflicto. Hubo un momento, y tú puedes ver cómo internet escala, diciendo, ahora sí va a comenzar la Tercera Guerra Mundial. No voy a entrar en esos detalles, son cosas que sucedieron hace un par de meses. Entra. Ahora, estas declaraciones son las que ahora en este artículo se mencionan debido a ¿qué? A que se está en el mes de la redención. Ahora, eso ya pasó. No sé cuál será la postura. ¿Van a esperar otro año para que regrese el mes de la redención, el Nisan? O no lo sé. No he leído nada al respecto, no lo sé. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta obligación y de quién es Amalek? Bueno, mira lo que dice la palabra en Éxodo, capítulo 17, versículo 14 al 16. Esto fue escrito precisamente después de la guerra que tuvo Israel con este pueblo Amalek en el desierto, saliendo de Egipto. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Mira, memoria en un libro. Y se lee esa memoria. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Ahora, ¿cómo es que se levantó contra el trono de Jehová? En la tierra, el trono de Jehová, vamos a decirlo así, es un trono espiritual. Vamos a decirlo con términos coloquiales, está en el cielo. Es un tema espiritual. Pero ¿qué sucedió en el terreno natural? ¿Qué pasó en lo terrenal? Amalek se levantó a atacar al pueblo escogido por Dios desde la antigüedad para manifestar a través de él el orden de bendición de Dios para la tierra, que ese es Israel. Bien, entonces dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Puedes ver lo delicado que es entender que Amalek sea Irán o sean algunas naciones actualmente, no solo cualquier enemigo de Israel, sino naciones como Irán que ha dicho, nuestro objetivo es el exterminio de esta etnia. Entonces estamos hablando de dos posturas radicales de exterminio mutuo que no pueden convivir. Hay otra parte del Torá, o la palabra de Dios, el Pentateuco, en Deuteronomio, que lo resume con este complemento, también escrito por Moisés. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto y de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Así que las interpretaciones sobre este descanso en la tierra que el Señor prometió, sabemos que Dios a través de Abraham en Génesis capítulo 12 y el 13 le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Le dio una triple bendición y esa triple bendición tenía que ver con
una descendencia y una nación en la tierra a donde él lo iba a dirigir. Y lo dirigió a la tierra que hoy actualmente, desde 1948, es de Israel. Y aquí está diciendo, cuando el Señor te dé descanso, interpretaciones, no soy yo el que lo está interpretando, interpretaciones que se dan sobre esto en los rabinos es que el reino se haya consolidado. Sí, eso sucedió cuando el primer reino, a través de Saúl, David, que lo fortalece y lo expande, Salomón con su esplendor. Pero también dice, cuando tengas descanso, pues se puede interpretar como cuando ya dejes de ser una nación exiliada en las naciones y tengas de nuevo tu lugar propio. Y eso ha sucedido desde 1948 de nuestra era. Dice, cuando tengas descanso, entonces ve y acaba con Amalek. Ahora, ¿quién es Amalek según la Biblia? Porque las interpretaciones judías, con todo respeto a los rabinos, hacen una mezcla de la palabra de Dios con tradiciones, como el Talmud. Tú puedes ver en la palabra de Dios que Amalek, y no lo voy aquí a proyectar, pero lo puedes ver en Génesis capítulo 36, versículo 9 al 12. Amalek es la nación que se desprendió de una persona que fue hijo de Elifaz, y Elifaz fue hijo de Esaú, hermano gemelo de Jacob, a quien Dios que le cambió el nombre a Israel. Y Esaú junto con Jacob o Israel son hijos de Isaac, hijo de Abraham. Así que Amalek es nieto de Esaú, o bisnieto de Isaac, el padre de Israel. O sea, son, si no hermanos, étnicamente primos hermanos de los judíos, no arios. Son los pequeños, grandes errores que a veces se cometen cuando, por desconocer las Escrituras, Jesús lo dijo, y acreditar a personas que tienen una reputación sobre un tema, en este caso pueden ser rabinos que enseñan de la palabra de Dios. Uno no sabe, uno confía y uno cae en una interpretación y la repite. Pero las proporciones son muy grandes, son tremendas. Según la Biblia, Amalek en su sentido natural son los descendientes de Isaac, de Esaú, por la rama de Esaú, no la de Israel. Pero también la Biblia nos enseña cómo Jesucristo, que vino no a abolir las escrituras del Antiguo Testamento o la ley, sino a cumplirlas, vino también a revelarnos el espíritu que hay detrás de la palabra. Todo lo que nosotros vemos en la Biblia es vigente como principios de Dios, el principio detrás de una forma, pero no todas las aplicaciones y las formas de esos principios están vigentes. Dependen muchas veces del tiempo que se está viviendo, de la voluntad de Dios para un tiempo, pero el principio sí está vigente, la aplicación no. La palabra, por ejemplo, un ejemplo que uso del Nuevo Testamento dice que nosotros vistamos con decoro, que vistamos de una manera que es prudente y decorosa. ¿Cómo aplicas eso? Es como preguntarte, bueno, para el caso de alguna chica, ¿hasta dónde es la falda de corta? ¿Hasta acá o hasta acá? Ahí tú aplicas el principio. Y los principios se aplican de una manera relativa. No con eso estoy diciendo que hay cosas que sean pecado que podamos llamarles no pecado. Pero ahí es donde hay una diferencia en cómo vivir la palabra de Dios. El Antiguo Testamento contiene principios que están vigentes del orden de Dios para nuestra vida, pero no todas las aplicaciones que vemos ahí están vigentes para nuestra vida hoy.
incluso también con cuestiones en el Nuevo Testamento que son de los primeros 100 años de nuestra era, la era después de Cristo. Si tú unes este tema de que hay un mandamiento para exterminar a Amalek, el día de hoy se traduce como una guerra en donde hay una vigencia de mandato para atacar Irán. Dice que después se leía el tema de la vaca roja. Y yo quiero invitarte a Números 19 para ver qué significa ese tema de la vaca roja. Déjame, te lo parafraseo de esta manera. Había un problema grave que la palabra de Dios quería atacar. Y esta era la contaminación por la muerte. Hay que entender que el contexto cuando fue escrito este libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia, fue escrito también y fue dada esta ley en el momento que Israel había salido de Egipto y estaba en el desierto rumbo a la tierra prometida. Imagínate tú en el desierto, cuántas personas no podían enfermarse, podían tal vez morir debido a la enfermedad, guerras como la de Amalek que de repente aparecen, y en el desierto, y imagínate en esa época, cómo la descomposición de las cosas se acelera por el calor y la falta de refrigerantes. Había leyes que aplicaban para un tema higiénico y de salud, pero que tienen principios que siguen vigentes en temas espirituales para nosotros hasta el día de hoy. Y entonces había este mandato de que si alguien tocaba un cadáver, quedaba o era visto como una persona inmunda, contaminada, y tenía que hacer un ritual de purificación. Si alguien entraba a una habitación y donde había una persona que hubiera muerto, quedaba también contaminada y tenía que purificarse. Y así hay varias cosas que están en Números 19. No vamos a ver todos los detalles de estas cosas que están ahí, de ejemplos de cómo una persona caía en este tema de contaminación. Lo fuerte es que no había manera en que una persona pudiera pasarse la vida sin caer en una situación como esta, en el estado en el que estaba en el desierto. Y es más, si tú ibas a un funeral ya te contaminabas. Oye, pero estoy aquí enterrando a... Ya, eres impuro. Eres impuro y no puedes estar en el campamento. Esto cuando se lleva en el tiempo a la práctica, hablaba acerca de la ciudad de Jerusalén y otras ciudades. Si tú participabas de un funeral, si tú tenías alguna así, eras inmundo y ya no podías entrar. El problema es que el principio también aplica a situaciones morales y espirituales. Entonces, este principio tiene una aplicación tremenda en la situación del hombre. La palabra de Dios nos dice en Romanos que por la desobediencia, Romanos capítulo 5, por la desobediencia de uno, en este caso Adán, dice que entró como consecuencia la muerte. También en Romanos dice, la consecuencia del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La condición del ser humano desde que rompió relaciones con Dios es de muerte. Así que todos somos unos cadáveres ambulantes en el sentido espiritual. Así que si alguien viene, una persona nace, no ha pecado, un niño lindo, ¿no? Santo, inocente en todo, ¿no? Pero el hecho de que ya esté cerca de un cadáver viviente, alguien que no está muerto físicamente, pero que espiritualmente está alejado de Dios y está contaminado. Entonces, el sacrificio o lo que sucedía con la vaca roja era que para que una persona impura por contaminación de muerte, el tema era la muerte, podía volver a ser limpio si se sacaba del campamento, aquí era un campamento porque estaban de paso por el desierto, una vaca roja,
Y lo dice de esta manera, dice, esta es la ordenanza, voy a leer el versículo 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana. La vaca alazana es una vaca rojiza. Dice, perfecta, en la cual no haya falta. Wow. Sobre la cual no se haya puesto yugo. No haya hecho, o sea, ninguna labor humana. No haya trabajado para los seres humanos. Al mismo tiempo también significa no se haya ayuntado con otro animal. O sea, está santo. Ha sido apartado. No ha trabajado para fines mundanos y no se ha asociado en su caminar con otra bestia. Y dice, mira tu Biblia. Dice, y la daréis a Eleazar el sacerdote. Interesante, porque no era el sumo sacerdote, sino era un sacerdote. Y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. 7 es el número perfecto de redención y restauración que vemos en la Biblia. Y hay muchos ejemplos de esto. Acuérdate cómo hubo un general de un ejército sirio, Naamán, que fue a buscar al profeta Elías para tener sanidad. Y le dice, ¿quieres sanidad? Ve y métete al río Jordán, lávate, báñate 7 veces. Se enojó diciendo, no hay mejores ríos en mi país. ¿Qué voy a estar en este lugar haciendo? Pero le convencieron diciéndole, mira, ya hiciste el viaje. Obedece al profeta, a ver qué pasa. Confía en la palabra que te da. Pues fue, tal vez a regañadientes, humillado, se humilló a obedecer. Y la 7ª vez que entró y salió, dice que su piel era limpia como un niño. Es un número de redención, de restauración. Mes de Nisan, redención. 7 veces. Y así hay muchos ejemplos preciosos en la Biblia del número 7. Es un número perfecto de restauración. Y dice aquí, y hará, versículo 5, quemar la vaca ante sus ojos. Un sacrificio de inmolación. Inmolación. Y dice, su cuerpo, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Este era un sacrificio atípico. Los sacrificios típicos para el perdón de pecados se hacían en el tabernáculo o en el templo y se hacían no fuera del campamento, y lo que se sacrificaba era toda la grasa del animal, pero antes de eso se hacía una incisión y se derramaba la sangre, todo como un prototipo de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz de Jerusalén miles de años después para perdón de pecados. Pero todo lo que era la carne del animal era retirada antes, era cocinada y era comida por la familia y los sacerdotes que hacían el sacrificio. Comían rico. O sea, el tener una relación con Dios implicaba comer bien, aún en el momento del sacrificio, porque nuestro Dios es un Dios relacional. Y aún cuando vemos a Jesucristo siendo ese cordero que toma el lugar de nosotros, estamos viendo la relación con Dios, un propósito y una misión redentiva de relación. Y comemos su carne, en el sentido precisamente de aceptar y de caminar como Él anduvo. Pero aquí, este es posiblemente en lo que yo he visto en la Biblia, el único sacrificio atípico donde dice, no vas a separar nada. Todo lo que está ahí lo vas a quemar. Es inmolado. Y no lo va a hacer el sumo sacerdote en el altar y para luego pasar al lugar santo. Lo van a hacer fuera del campamento. Esto tiene una tremenda aplicación, o más bien significado el día de hoy para nosotros. Pero bueno, para terminar, ¿en qué consistía? Dice,
Luego tomará, versículo 6, el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. No voy a decir qué significa cada una de esas tres cosas, pero estos tres elementos se usaban en otros ritos que tú ves también en Levítico y en Números para la purificación y la limpieza. De hecho, la primera vez que se usó el hisopo fue para aplicar la sangre de un cordero sin mancha, para ponerlo en los dinteles de las puertas, cuando todavía Israel estaba en Egipto en esclavitud, porque esa noche el ángel de muerte iba a pasar a ejecutar el último de los juicios de Dios, que fue un juicio para la liberación de su pueblo. Y el hisopo y esos componentes que están ahí, ¿no te llama la atención lo que está diciendo? Está diciendo, y estos elementos también los vas a poner con la vaca. Es un sacrificio único que tú encuentras aquí en la Biblia. Y dice, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote luego lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Por haber hecho el sacrificio de esta vaca roja, el sacerdote, el que lo hacía, también era inmundo, quedaba inmundo, pero por un día. Entonces no podía acercarse, tenía que guardarse, tenía que limitarse. ¿Para qué se hacía esto? Para que una vez que ya todo esto era quemado, quedaban cenizas. Y entonces las cenizas se apartaban, y si había una persona, o en este caso incluso toda la nación, que necesitaba purificarse, hubo momentos en que cayó un juicio de Dios sobre toda la nación, en donde una parte importante, decenas de miles de personas morían en el lapso de 1 o 2 días. La historia que está en Números y en Deuteronomio. Entonces en momentos era un tema masivo, en momentos no era tan masivo. Pero para purificarte lo que hacías era salir del campamento con agua, tomar de las cenizas de este holocausto y lavarte con el agua que ya tenía parte de estas cenizas del sacrificio. No voy a seguir con la lectura, ahí ves los detalles de lo que acabo de decir y los casos que ameritaban hacer este ritual. Bueno, el punto entonces aquí, cuando vemos y regresamos a lo que se expone en el artículo y que está en el ambiente de Israel el día de hoy, hablo de los dirigentes y hablo de los dirigentes de Hamás, es ¿por qué es importante este sacrificio de vaca roja? Porque hoy en día, como lo interpretan, es que las naciones o las personas, miembros de la nación judía, no pueden entrar al templo de Jerusalén. No pueden entrar al campamento, que ya no es campamento, es la ciudad de Jerusalén, pero en su lugar santo, sin antes ser purificados. Entonces, el orden de aquí es fuerte. Primero, acuérdate de exterminar a una etnia. Y acuérdate de prepararte para la purificación, para que entonces entres a un lugar que hoy no está construido, que es el templo de Jerusalén. Está una mezquita ahí. En el lugar del monte santo, que es el monte Moría, está una mezquita. ¿Y por qué es importante en esta tradición que esté el templo reconstruido? Porque en las interpretaciones que se dan de todo esto, es que es el lugar donde el Mesías también regresará, regresando al monte de los olivos, entrando a Jerusalén y en el templo adorar. Están prediciendo con esto que en cualquier momento el tiempo de la llegada del Mesías ya es. Y lo han escalado a la práctica, a un conflicto fuerte, que incluso cuando ya se mencionó a Irán en este conflicto, el mundo empezó a temblar por una guerra nuclear. Estos no son
esto no es un chiste, esto no son bromas, y de que, pues que la vaca y esto. Todas estas cosas son los rituales que preceden la llegada de un Mesías. Ahora, así como hemos tomado el tiempo de hablar un poco acerca de Amalek y cómo la interpretación está equivocada, pues también hay ciertas cosas revueltas entre verdades de la palabra de Dios e interpretaciones equivocadas con respecto al templo y todo lo demás que sigue en la vaca roja. No lo vamos a tocar aquí hoy, ese tema. Pero esto nos lleva precisamente a entender por qué se está esperando este Mesías, qué Mesías es el que espera el mundo recibir y finalmente qué debemos hacer nosotros como personas creyentes en Dios por medio de la relación con Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en medio de este tiempo. Y esta conclusión yo quisiera caer de esta manera. Yo veo, viendo los evangelios, prácticamente 3 tipos de Mesías que hay. En cierta manera, no digo que eso signifique, pero cuando yo veo las 3 cruces, es interesante porque Jesús pudo haber sido crucificado solo, ¿no? Pero fue crucificado y aparte había otras 2 personas que estaban pagando una sentencia de muerte. Entonces, a lo lejos, me imagino, la gente como fue crucificado en un monte, el monte de la calavera, el Gólgota. ¿Te llama la atención el nombre del monte? ¿Por qué de la calavera? Porque es una situación de muerte. La vaca roja era un sacrificio que tiene que ver con la contaminación por la muerte, y la muerte espiritual, no solo física, que es como se aplica, y es correcto aplicarlo así en ese tiempo. Y Jesucristo vino a padecer fuera de la ciudad, no adentro de la ciudad, fuera de la ciudad, como está escrito en Hebreos capítulo 13, y fue puesto en el monte de la muerte, el monte de la calavera. Y ahí fue levantado. Yo creo que de lejos tú verías 3 cruces. Y esas 3 cruces a mí me recuerdan de que veo en los evangelios 3 tipos de Mesías. Y aquí es donde hoy el mundo se encuentra en la disyuntiva de cuál es el Mesías que estás esperando. Los 3 tipos de Mesías son como las 3 cruces, como estas 3 piezas de un ajedrez. El Mesías que sí queremos. Hay un Mesías que sí queremos, pero también hay un Mesías que no queremos. Es el segundo tipo de Mesías, el que no queremos. Y el tercero es el Mesías que realmente necesitamos. ¿En qué consisten estos? De una manera muy sencilla. El Mesías que sí queremos es el Cristo que resuelve lo de afuera y se queda afuera. Son mis palabras, ¿verdad?, coloquiales que uso para entenderlo fácilmente. Es el que resuelve una situación externa, una enfermedad, una condición de dominio nacional. Los judíos habían sido dominados desde que salieron de Babilonia por muchas naciones, bueno, no muchas, pero por imperios tan poderosos como el persa, después por el imperio griego y finalmente en los tiempos de Jesucristo, antes que llegara por el imperio romano, que de hecho era el más terrible de los otros 3, de entre los 4, terrible. Y me esperaba en el cumplimiento de la profecía de Daniel acerca de un hijo de hombre que vendría a resolverlo todo. Y estaban esperando un Mesías que resolviera su situación nacional. Los movimientos sionistas aún del día de hoy tienen su raíz en este espíritu o en esta esencia de qué tipo de Mesías están buscando. El que resuelve las cosas de afuera, pero yo lo digo coloquialmente, pero se queda afuera de mi corazón. No es mi Dios, no es mi Señor, porque si fuera mi Señor y mi Dios y me pide, como lo hizo con el patriarca Abraham, dame tu hijo, sin explicaciones, solo porque soy Dios y te lo ordeno, no se lo darías.
Es cuando decimos, no, el Mesías viene a darme dinero, a sacarme de la pobreza. Viene a que mi nación sea soberana y no esté bajo el imperio romano. El Mesías viene para estas cosas. Es el primer tipo de Mesías. Este es el tipo de Mesías del que se está escribiendo en esos artículos y que está esperando el gobierno de Israel. Si quieres ver algunos pasajes, Juan capítulo 12, versículo 13, delata cómo la nación judía estaba esperando un caudillo nacionalista. En este versículo, Juan 12, 13, es cuando Jesús, después de 3 años y medio de ministerio, entra a Jerusalén. Y los que sabían que lo último milagro que había hecho era resucitar a un muerto, a Lázaro como muerto, y muchas cosas más que había hecho, y sabían algunas personas, habían venido porque era la semana de la fiesta en Nisán de la Pascua. Y en esa semana, en el mes de Nisán de la redención, Cristo entraba a la ciudad. Ellos empezaron a decir una frase muy interesante que tú la ves ahí en Juan 12:13. Dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Cuando menciona el nombre y se menciona Hijo de David, es ese paradigma en esencia nacionalista, de movimiento sionista, viene a restaurar el reino humano, el reino material de esta nación. Y esta gente que vitoreaba, bendito el que viene, y tenía palmas y mantos, ponían como un rey que Jesús sería. Hay un rey, pero él decidió entrar montado no en un caballo alazano rojo, decidió entrar en un burro, casi como dando una señal de: tranquilos, yo no soy ese tipo de rey. No, me llama la atención como múltiples veces cuando Jesús hacía un milagro le decía a la persona: no se lo digas a nadie. ¿Qué caudillo nacionalista que hace milagros no los usa para darse la publicidad de ser un salvador? ¡Qué loco! No. Por eso Jesús vino a romper muchos paradigmas. Pero ¿qué clase de Mesías es este? Y esta misma gente, por decirlo en un sentido, 4 días después, 5 días después, en el viernes, eso sucedió un domingo, en el viernes, después que Jesús había sido juzgado por Pilato, sale el veredicto, está Jesús, está Pilatos, el pretorio, Herodes había juzgado también, el gobernador, el rey de la región de Judea. ¿Qué creen que dijo como veredicto la máxima autoridad romana? No sé si estabas consciente de estos detalles de la muerte de Jesús y su crucifixión. Dijo: no encuentro culpa en él. O sea, iba a ser absuelto de los delitos que le imputaban, delitos prácticamente de sedición a la autoridad romana, que fue lo que los religiosos dijeron: es que este se está proclamando rey, este dice que es el Mesías. O sea, está cometiendo un delito de sedición y rebelión contra el César. Ese era el juicio. Lo juzgó Herodes, lo juzgó Pilato, y el veredicto dice: yo no encuentro culpa en él. Ahora, pero había la tradición de que para quedar bien con el pueblo, como dicen, ¿verdad? El pueblo sabio, el circo pan, dale pan y circo, y va a votar por ti. Dale pan y circo. Y eso es lo que hacían los romanos. Y entonces parte del circo que hacían era, por ser la Pascua, los días santos, voy a liberar a un criminal sentenciado a muerte. Ustedes lo pueden redimir en el mes de la redención, por votación popular. ¡Wow! Interesante, el circo. Y entonces presenta a Jesús, que Pilato muy hábilmente, era un político muy hábil, sabía que este Jesús estaba en contra, o tenía en contra al sistema judío, al sistema religioso judío. Sabía lo que estaba sucediendo detrás de este juicio. Él no lo hallaba culpable, pero sabía que
políticamente no le convenía liberar a Jesús. Pero si era justo, y por eso el problema de tener un autócrata donde no hay un poder judicial y alguien que ejecute las leyes o sea el policía, sino el mismo, hay un conflicto de intereses. Entonces dice, yo soy político y mi interés es pues que no salga libre, pero también soy juez. Digo, malamente. Nada más 400 años ha habido democracia en este mundo, y es atípica la democracia en la historia de la humanidad. Y ahí él no podía resolver ese conflicto de interés, entonces lo quiso hacer de manera populista. Claro, que el pueblo decida si hay aeropuerto o no. A ver, que vengan y que decidan. Tratar de hacer las cosas sabiendo que el poder de los enemigos de Jesús, que eran los religiosos, era fuerte sobre el pueblo, que como buenos judíos querían escuchar a sus líderes religiosos. Así que ustedes saben la historia, y eso está ahí una referencia en Lucas capítulo 18, no es al 23, sino son 2 puntos, 18-23. Gracias. Él pone a Barrabás, una persona acusada precisamente de sedición, era un terrorista. No sé si era un macabeo o un celote o un hermano, un primo de ellos. Y pone a Jesús. ¿Cuándo viste a Jesús con una espada o haciendo cualquier cosa de estas, ¿no? Y tenían a este. Entonces dice, ¿a quién quieren que libere? Voy a tener misericordia el día de hoy. Y empezaban a decir, libera a Barrabás. Las personas que el domingo estaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque no hay nada peor para una expectativa no cumplida que el sentirte defraudado cuando pusiste toda tu esperanza en ello. Esta gente estaba defraudada porque Jesús, el hacedor de milagros, que era el Mesías, no cumplió sus expectativas con respecto al imperio romano. Así que tú ves la historia y dice que por segunda vez Pilato dijo, ¿están seguros? O sea, seguía tratando de decir a Jesús. Y dice, y por tercera vez, ve la historia. Ahora resulta que la autoridad romana era de los principales aliados de Jesús en su crucifixión. ¿Por qué? Porque hasta su esposa había sentido. Una noche antes. Mira, cuando en la autocracia no hay separación de poderes, Dios sigue operando bajo el principio que vimos en la conferencia anterior. Someteos pues unos a otros en el temor del Señor. Así que la última medida, la última línea de defensa para vencer la autocracia, qué bendición es estar casado, es tu cónyuge. Y ahí una noche tuvo un sueño, no recuerdo exactamente qué fue lo que sintió ella, pero le dijo a su esposo, no toques a este hombre. Algo siento. Mira qué padre la separación de poderes. Escucha, y tenemos que operar así. Al final de la historia ustedes saben lo que sucedió. Pero lo fuerte en el versículo precisamente del 18-23, Pilato les pregunta, muy bien, ya, está bien, me queda claro. ¿Qué quieren que haga con Jesús de Nazaret? Y todo el pueblo aún empezó a gritar, crucifícale, crucifícale. Mira, en 5 días cómo cambia Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, a decir, mátalo con la peor de las muertes posibles. Eso fue lo que hicieron. ¿Y sabes cuál es el problema el día de hoy? Ese es el principio de las expectativas equivocadas sobre cuál es el Mesías esperado para cualquier parte de tu vida. Te voy a decir esto, vas a creer haber encontrado el Mesías esperado a través del ocultismo, a través de la corrupción, robando, a través de algo, porque aparentemente hay cosas buenas que vienen en tu vida. Sí, Satanás y los demonios siguen haciendo cosas a veces, manifestaciones sobrenaturales que parecen sanaciones, no sanidades, sanaciones baratas, curaciones. Pero al final de cuentas, vas a venir en tu corazón odiando a tal grado a ese supuesto Mesías que entronaste, porque te defrauda hasta la muerte.